Un gran potencial que tiene la transformada de Fourier es que también puede ser reversible. Eso quiere decir que cuando ustedes tienen una señal en el dominio frecuencial, pueden devolverla al dominio temporal. Y basados en este beneficio podemos realizar una de las aplicaciones con mayor utilidad en la transformada de Fourier, y es el filtrado de señales. Para realizar filtrado de señales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear tres señales o una señal con tres componentes frecuenciales. A una le vamos a colocar 5 Hz. La frecuencia 2 vamos a colocarle, por ejemplo, 50 Hz. Y a la tercera señal, F3, vamos a colocarle una componente frecuencial de 100. El periodo de muestreo va a ser 64 veces, el inverso de 64 veces nuestra mayor componente frecuencial, que en este caso sería F3. La frecuencia de muestreo es el inverso al periodo de muestreo. Y ya podemos crear nuestro vector temporal. Esta base temporal, recuerden que no solamente va a funcionar para la de mayor frecuencia, sino para las inferiores. Muy bien. Entonces, nuestra señal Y va a ser igual a la suma de estas tres componentes frecuenciales. Y podemos hacerlo en una sola línea de la siguiente forma. El seno de 2 por pi por la frecuencia 1 por la base temporal, más el seno de 2 por pi por la frecuencia 2 por la base temporal, más el seno de 2 por pi por la frecuencia 3 por la base temporal. ¿Cómo luce entonces una señal que tiene tres componentes frecuenciales? Ok, vamos a observar. Esta es una señal que tiene tres componentes frecuenciales. Solo tres componentes frecuenciales. Muy bien. A simple vista es muy difícil realizar el análisis frecuencial y estimar en el dominio del tiempo cuál es la frecuencia o las frecuencias fundamentales de esta señal. Es muy difícil, de hecho prácticamente es imposible. Por eso se utiliza la transformada de Fourier. Pero el objetivo de la transformada de Fourier esta vez es realizar un filtrado. Vamos a borrar las dos componentes de mayor frecuencia y vamos a dejar la componente de menor frecuencia. En este caso sería 5 Hz. Entonces de nuestra señal Y vamos a extraer una única componente frecuencial borrando todas las demás componentes, y el objetivo sería obtener una señal senoidal de solamente 5 Hz. Vamos a declarar una variable ff, la transformada rápida de Fourier de nuestra señal en el tiempo Y, que tiene tres componentes frecuenciales. Y vamos a hacer el análisis frecuencial respectivo de esta señal. Entonces, vamos a observar el valor absoluto de la transformada de Fourier. Muy bien, como es de esperar, tenemos tres componentes frecuenciales fundamentales al inicio. Entonces, a ver si esta señal tiene una componente frecuencial de 5, va a aparecer en el pico 6. Estamos bien. Esta debería ser la señal de 50, por eso va a aparecer en la posición 51, y esta debería aparecer en la posición 101. Esas son las componentes frecuenciales que nosotros declaramos en nuestra señal al inicio. Muy bien. Y lógicamente tiene su respectivo simetría. Entonces recuerden, esta va a corresponder a 100, esta corresponde a 50 y esta corresponde a 5. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas nosotros vamos a realizar la eliminación de las componentes frecuenciales que no queremos tener en el resultado final, en el resultado del filtro. Entonces vamos a colocar acá
una variable que se llame filtro, que va a ser básicamente una copia de nuestra señal frecuencial y vamos a manipular esta variable que se llama filtro. Entonces vamos a decirle a filtro que desde, a ver, si ustedes analizan la señal que queremos solamente obtener es la de 5 Hz, es decir, que cualquier componente frecuencial mayor a 5 Hz va a ser eliminada. Entonces simplemente vamos a decir que nuestra señal senoidal, perdón, que nuestra señal filtro a partir de la posición, por ejemplo, puede ser desde la posición 25 hasta, vamos a ir hasta la máxima longitud de nuestra señal se llama FF, y le restamos 5 y a esto lo volvemos 0, es decir, eliminamos cualquier tipo de componente frecuencial, tendríamos el siguiente resultado. Entonces vamos a graficar el valor absoluto de filtro. Pero si observan, filtro está modificado, es decir, desde la posición 25 hasta la última posición menos 5, vamos a eliminarlo. Eso quiere decir que solamente permanecerían los picos correspondientes a la frecuencia de 5 Hz. Entonces vamos a ejecutar. Ok. Si ustedes observan, al inicio está solamente el pico con la componente frecuencial de 5 Hz. Muy bien. Y si observamos al final, también vamos a obtener el pico correspondiente a la señal de 5 Hz. Entonces, si ustedes cuentan, vamos a tener 5 valores de atrás hacia adelante y este sería la componente fundamental de 5 Hz. ¿Qué acabamos de realizar? La eliminación de las componentes frecuenciales de 50 y de 100 Hz de nuestra señal. Y si a esto le realizamos una transformada inversa de Fourier, esperaríamos obtener una señal senoidal con una componente frecuencial de 5 Hz. Entonces vamos a hacer ¿sí? El resultado. Vamos a obtener una señal en el tiempo que va a ser el resultado de la transformada inversa de Fourier de la variable filtro que fue alterada. Pero esto va a tener componentes complejas, es decir, partes imaginarias, partes reales. Entonces esto vamos a obtenerle la parte real. Y luego ahora sí vamos a realizar la gráfica de signal time. Signal time. Ok, vamos a verificar. Y efectivamente, tenemos una señal en el tiempo que tiene 5 oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, pudimos recuperar de una mezcla de señales una única componente frecuencial y es equivalente a la componente frecuencial que acabamos de encontrar, que es esta que tenemos acá.